Hoy nos vamos a sumergir en un texto, uno de esos textos antiguos, pero que, oye, tiene un mensaje que resuena hoy con una fuerza increíble. Hablamos, claro, del libro de Gálatas. A ver, para entender bien de qué va esto, vamos a empezar por lo más, por lo más chocante, ¿no? Y es que esta carta a los Gálatas, desde el principio, se salta todas las normas de la época. Mirad, en el siglo I las cartas seguían una fórmula muy sencilla, casi una plantilla. Empezaban con un saludo, luego una pequeña bendición, lo normal. Pero es que el autor de esta, el apóstol Pablo, estaba tan alarmado que se saltó el protocolo por completo. Y lo que hizo en su lugar fue algo totalmente inesperado. Es que, en lugar de la bendición de rigor, ¡zas!, lanza una doble maldición. Para que nos hagamos una idea, esto es como si hoy recibes un email y lo primero que lees está en mayúsculas, en negrita y subrayado en rojo. Algo gordo estaba pasando en Galacia. Eso está claro. Vale, entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué crisis, qué estaba pasando allí para que Pablo reaccionara de una forma tan bestia, tan fuera de lo común? Pues mirad, el problema tenía un nombre: los judaizantes. Eran un grupo de agitadores, gente que se había metido en las iglesias que Pablo acababa de fundar en Galacia y estaban, por decirlo suavemente, liándola. Y aquí está el meollo de la cuestión. Ojo, porque los judaizantes no es que negaran a Cristo, no, lo que hacían era añadirle cosas al mensaje, como extras obligatorios. Y al hacer eso, claro, estaban creando un evangelio totalmente distinto. Estaban mezclando la gracia con el tienes que. De hecho, hay una analogía que lo explica genial. Es como si a un plato de comida pura y sana le añades un aditivo tóxico. Aunque sea un poquito, ya lo ha corrompido todo. Pues eso es lo que el legalismo le estaba haciendo al Evangelio. Claro, y la táctica de estos agitadores era la de siempre. Si no puedes con el mensaje, ataca al mensajero. Así que empezaron a cuestionar a Pablo por todas partes, que si no era un apóstol de verdad, que si sus motivos no eran puros, que si su mensaje era de segunda, de todo. Y claro, Pablo tenía que responder. Y lo hace. Pero no se limita a dar un sermón de teología, no. Echa mano de su propia historia personal, que es bastante dramática, para defender con uñas y dientes tanto su autoridad como la verdad de su mensaje. Y su defensa es demoledora. Va desmontando cada acusación, una por una, punto por punto. Y su argumento central es siempre el mismo. Mi autoridad y mi mensaje no me los ha dado ningún hombre, vienen directamente de Dios. Toda esta defensa personal no es solo para salvar su reputación, claro, es la antesala del tema central de la carta, el corazón del problema, la diferencia abismal que hay entre vivir por la gracia y vivir bajo el yugo de la ley. Y con esto llegamos al núcleo de su argumento, un concepto clave, la justificación por la fe, o sea, cómo una persona puede ser considerada justa ante Dios. Y para Pablo, esto era el pilar fundamental, algo totalmente innegociable. El contraste, como vemos aquí, es brutal. La ley, dice Pablo, es como un espejo, te enseña que estás sucio, te muestra el pecado, pero no te puede limpiar. No tiene poder para salvar. Lo único que puede hacerlo es la gracia de Dios, que se recibe simplemente por fe. Y el resultado de todo este razonamiento es una auténtica declaración de libertad. ¡Una bomba! Por eso a Gálatas se le ha llegado a llamar la carta magna de la Iglesia. Casi nada. Y aquí tenemos probablemente el versículo clave de toda la carta. No es una sugerencia, es una orden directa, una llamada a la acción. Manteneos firmes en esa libertad que Cristo os ha dado. No se os ocurra volver a la esclavitud. Pero claro, uno podría preguntarse, ¿libertad? ¿Para qué? ¿Para hacer lo que nos dé la gana? Pablo se adelanta a esa pregunta y lo deja clarísimo. No es una licencia para el egoísmo, sino todo lo contrario. Es la libertad y el poder para vivir de una manera totalmente nueva. De hecho, él sostiene que una vida que es de verdad libre, una vida guiada por el Espíritu de Dios, va a producir de forma natural, casi sin esfuerzo, todos estos frutos, estas cualidades que la ley, por mucho que te obligue, nunca jamás podría producir. Así que al final vemos que Gálatas es mucho más que una carta antigua. Es una defensa a muerte apasionada de una idea que en su momento fue y sigue siendo revolucionaria. Y nos deja flotando una pregunta que 2000 años después sigue siendo igual de relevante. ¿Qué significa de verdad para nosotros hoy vivir en auténtica libertad espiritual?